Hola, soy Dani Cobold y me dispongo a continuar con esta serie de vídeos que espero que se os sirvan de guía para adentraros en este magnífico y estupendo juego que es el Anillo Único, en este caso en su primera edición. Y hoy empezaremos con el capítulo de características fundamentales y será el primero de varios, puesto que este capítulo es un poquito extenso y necesitará más de un vídeo. Concretamente hoy hablaremos de tres aspectos muy fundamentales, que son los atributos, las habilidades y los rasgos. Así que no lo hacemos más largo y nos ponemos ya en faena. Así que al ataque, hablemos en breve de atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son las características que describen las capacidades tanto físicas como emocionales y mentales básicas de nuestro personaje. Por lo tanto, tendremos cuerpo como actitud física, corazón como nuestra fuerza de espíritu y mente como la aptitud mental. ¿Para qué se usan estos atributos? ¿Por qué son importantes? Bien, el principal uso de esto es que podemos invocarlos como un bonificador para añadir nuestra puntuación. ¿Cómo se hace esto? Los personajes pueden gastar un punto de esperanza para sumar el valor del atributo correspondiente a la habilidad del objeto de la tirada. Esto es lo que llamamos bonificador de atributo. Y trato de poner un ejemplo. Imaginemos que nuestro personaje tiene que trepar un muro y se le requiere una tirada de atletismo. Nuestro personaje podría invocar su puntuación de cuerpo para añadirla a la tirada de atletismo correspondiente, gastando previamente un punto de esperanza. Esto sería un bonificador de atributo. Aparte de, para este caso, para añadirlo como un bonificador de atributo, el atributo, su puntuación, también sirve para más cosas, también nos da más información. Por ejemplo, cuerpo nos determina el bonificador de daño inicial del personaje. Y además, también lo podemos, el atributo de cuerpo, podemos añadir su puntuación a todas las tiradas de ataque y protección en combate. El atributo corazón, por ejemplo, también lo podemos invocar para bonificar las tiradas de las pruebas de miedo y de corrupción, que veremos más adelante qué son, pero que sepamos que cuando se nos requiera una tirada, una prueba de miedo o una prueba de corrupción, podremos añadir a esa tirada, gastando un punto de experiencia como siempre, nuestro atributo de corazón. Además, el valor, la puntuación de corazón también se utiliza como base para calcular tanto las puntuaciones de aguante como la de esperanza del personaje. Es un atributo prácticamente básico, nuclear. El atributo mente también nos determina la puntuación de parada del personaje. Algo así, a líneas muy gruesas, es similar a la CEA de cierto juego en el que todos estamos pensando. ¿O no? Disculpad. Bien, se usa, como os he dicho, para calcular el valor de parada. Y también se usa como criterio de desempate en caso de que haya varios personajes que estén actuando en combate en la misma posición. Que veremos qué es esto de las posiciones de combate. Pero que sepamos que si hay dos en la misma posición, a la hora de calcular cuál de estos personajes actúa primero, dos o tres o los que haya, se ordenarían por su valor de mente, su puntuación de mente, de mayor a menor. Y hablando de puntuaciones, pues veamos
Aquí tenemos un cuadrito muy chulo. Cada atributo tiene un valor que va de 1 a 12, siendo 1 el valor más débil y 12 el más alto. Hasta aquí todo bien. Nuestro personaje de inicio tendrá unos valores comprendidos entre 2 y 7 antes de calcular los atributos favoritos, que veremos cómo se calculan. Veréis que hay unos valores ahí de incluso hasta 12. Dices, si empieza un personaje con una puntuación entre 2 y 7, ¿cómo es posible? Bueno, ahora vamos a eso. No os adelantéis. Pero antes de eso, veamos qué es esto de los atributos favoritos. En la hoja de personaje vemos que hay dos casillas junto a al nombre de cada atributo. Una es más grande y otra más pequeña. En las casillas más grandes apuntaremos el valor normal del atributo, mientras que en las más pequeñas apuntaremos el valor favorito, la puntuación favorita del atributo, que veremos en el vídeo que haremos de creación de personaje. Veremos esto en detalle. Dices, ¿y para qué vale la puntuación favorita? Bien, esto sirve del mismo modo que antes invocábamos el valor de atributo para bonificar una tirada, para sumar este valor a una tirada de habilidad. Si esta habilidad es una habilidad favorita, lo que añadiremos será el valor favorito del atributo. Volviendo al ejemplo anterior, imaginemos que atletismo es una de nuestras habilidades favoritas. Cuando invoquemos para nuestra tirada un bonificador de atributo, en este caso cuerpo, imaginemos que tenemos una puntuación de cuerpo básica de 4 y favorita de 7. Pues en este caso, al invocar el bonificador de atributo, al ser favorita para nosotros atletismo, usaríamos el 7, sumaríamos 7 a la tirada y no 4. ¿Se pueden mejorar las puntuaciones de atributo? Sí, pero lamentablemente la única opción que tenemos es a través de una virtud, un dominio. Veremos esto que es en un capítulo específico para ello, que se llama dotado. A la sazón es como una dote, trayendo de nuevo a colación cierto juego. Y este dominio, esta virtud, la podemos obtener más de una vez. Se puede apilar, entre comillas. De modo que sí, podríamos llegar, si siempre invertimos nuestros puntos de experiencia, porque así es como se consiguen estas virtudes. Si apilamos varias veces, escogemos esta dote, esta virtud varias veces, pues podríamos ir sumando y añadir y haciendo crecer nuestro atributo más de una vez. Y bien, hasta aquí lo que teníamos que hablar de momento sobre atributos. Pasemos ahora a hablar de habilidades. Y bien, hablemos pues de habilidades, que son, como podréis imaginar, uno de los pilares fundamentales de la ficha y que define a un personaje. Los niveles de habilidad de una habilidad vienen representadas por cierto número de rangos que van de 0 a 6. Anotaremos el rango de nuestra habilidad rellenando tantas casillas a la derecha del nombre de la habilidad como nivel tengamos en la misma. Lo veremos mejor aquí en esta ficha de un personaje pregenerado. Por ejemplo, nuestro personaje en la habilidad de impresionar vemos que tiene 3 casillas rellenadas, marcadas en negro. Pues eso quiere decir que tiene 3 rangos. Cada casilla representa un rango. Y por lo tanto, cuando se le requiera para hacer una tirada de habilidad, tirará un dado de proeza, que siempre lanzamos, y aparte tantos dados de éxito
como nivel de habilidad. En este caso, como tiene 3 rangos, pues tirará 3 dados de éxito. Si por el contrario, ¿qué pasaría si no tiene ningún rango? Pues simplemente que únicamente lanzaría el dado de proeza. El dado de proeza, como ya hemos dicho alguna vez, se tira siempre. En este caso, no podría, si le pidiéramos una tirada de, por ejemplo, cortesía, pues nuestro buen personaje, pues solo podría disponer del dado de proeza y no podría sumar ningún dado de éxito, dado que no tiene ningún rango en esa habilidad. También podemos ver aquí, más o menos, para que os hagáis una idea de cada rango de habilidad a qué nivel equivaldría, ¿no? Para que tengáis ahí un poquito de una guía. También hablaremos de habilidades favoritas. Vemos que en la ficha de personaje vemos una serie de habilidades que están subrayadas, como puede ser, por ejemplo, persuadir. Estas habilidades favoritas son ese tipo de habilidades en las que nuestro personaje destaca especialmente. Para representarlo, se las consideramos favoritas y las subrayamos. ¿Y qué efecto tiene esto en el juego? Pues que a la hora de invocar el bonificador de atributo en una prueba de habilidad, si esta habilidad es favorita, en lugar del valor de atributo normal, sumaremos la puntuación de atributo favorita. Por ejemplo, vemos que nuestro personaje tiene la habilidad de persuadir, es favorita. Pues bien, en lugar de contar, si tuviera que añadir su bonificador de atributo, en lugar de sumar 4 puntos por su bonificador de atributo mente, como es una habilidad favorita, sumaría su valor favorito, que es 6. Sumaría 6 a su tirada. Bien, vemos también en la ficha que podemos ver que hay habilidades comunes y habilidades de armas. Hablemos un momentito de las habilidades comunes. Empecemos por aquí. Vemos que nuestras habilidades están ordenadas por columnas, siguiendo bajo cada atributo hay una serie de habilidades. Y luego también longitudinalmente también vemos que hay unas líneas. Vamos a ver esto un poquito más detallado. Lo primero son las categorías de habilidades comunes. Tenemos habilidades de cuerpo, de corazón y de mente, y que van pues ordenadas en columnas verticalmente. Hasta aquí, perfecto. Pero vemos que veíamos también en la ficha de personaje que a la derecha del todo veíamos una cuarta columna que ponía grupos de habilidades y tienen su encabezado, ¿vale? Y es otra manera de agrupar las habilidades. Entonces, de modo que cada grupo de habilidad tiene una habilidad relacionada con uno de los atributos. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, personalidad. Dentro de las habilidades de personalidad, si una habilidad de personalidad vinculada al atributo cuerpo sería impresionar, valiéndonos de nuestro aspecto físico, de nuestra altura, nuestro porte, cualquier cosa que tenga que ver con lo físico sería impresionar como habilidad de personalidad. Dentro de la habilidad correspondiente en corazón sería inspirar. Es una habilidad de personalidad que tiene que ver con las emociones, con la capacidad que tenemos de conmover y de inspirar a los demás. Y la habilidad de personalidad que se relaciona con la mente sería persuadir, de una forma más racional, tratar de argumentar y aportar información de forma argumentada y racional. Digamos, serían habilidades del grupo de habilidad personalidad, pero cada una iría vinculada con un atributo, y así pues con el resto de los grupos de habilidades.
La otra categoría de armas sería de habilidades sería justamente, spoiler, las habilidades de armas, que a su vez se dividen en dos categorías: habilidades de armas y habilidades de armas culturales. Y ambos grupos de habilidades, todas las habilidades de armas, sean del tipo que sean, se rigen por el atributo cuerpo. Por lo tanto, si en una tirada de ataque con arma queremos invocar nuestra modificación de atributo, el atributo que se vincula a las armas sería cuerpo. Las habilidades de armas individuales representan la competencia del personaje en el uso de un arma específica, y lo indicaremos en la ficha con el nombre de ese arma específica en singular. Pondríamos, pues yo que sé, espada corta, gran hacha, lanza larga, arco. Esto quiere decir que si nuestro héroe tiene la habilidad espada corta, por ejemplo, no podrá usarla para utilizar una espada larga, por muy similar que pueda ser. Sí, son espadas, pero no es el mismo tipo de espada. Y en este caso, cada arma específica se entrena por separado. Por otro lado, las habilidades de armas culturales son un poquito diferentes. Representan el nivel de competencia en el uso de una categoría de armas similares, normalmente que vienen definidas por tu trasfondo cultural. Estas habilidades las representaremos anotando la categoría de armas entre paréntesis, de forma más general. De este modo apuntaríamos arcos, espadas, hachas, y en este caso alguien que tenga la habilidad espadas entre paréntesis usaría la misma bonificación, el mismo nivel de habilidad, ya sea una espada corta o una espada larga, por ejemplo. Perdón. Y así pues con el resto de armas. Y esto pues sería el resumen básico de lo que son las habilidades. Pasemos ya para finalizar, pasemos ahora a hablar de qué son los rasgos. Pues bien, los rasgos. Los rasgos son descriptores que no tienen valor numérico y por lo tanto no se pueden mejorar. Proporcionan detalle y matices a un personaje, reflejando sus preferencias, intereses y personalidad. Estos rasgos nos ayudarán a imaginarnos a nuestro personaje y nos proporcionan ganchos para meternos en el personaje y potenciar nuestra interpretación. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Un jugador puede invocar un rasgo si cree que se puede aplicar, que ese rasgo es aplicable a una situación, a la situación actual. Para ello debe explicar brevemente por qué cree que ese rasgo debería proporcionarle una ventaja a su personaje. Si nadie de la mesa se opone, pues la invocación del rasgo será válida. Si hubiera alguna discrepancia, será el criterio del maestro del saber el que se imponga. Resumiendo, se trata de venderle la moto al maestro del saber y esperar que nuestra argumentación sea suficientemente sólida y convincente para que nos la compre. Hay dos tipos de rasgos. Tenemos las especialidades, que elegiremos al tiempo que nuestra cultura, y que describen trucos, intuiciones o secretos del oficio transmitidos a lo largo de los años por las diferentes culturas.
hay algunas de estas especialidades que las veremos marcadas con un asterisco. Y esto es que son pertenecientes a una ocupación específica. Una ocupación, ya vimos en un vídeo anterior, que venía a ser algo así como las clases de este juego. Entonces así vemos, pues por ejemplo, que hurtar sería por poner un ejemplo, una especialidad propia del buscador de tesoros. Y el otro tipo de rasgo que tenemos son los rasgos distintivos, que vienen condicionados por nuestro trasfondo y definen los rasgos de personalidad y peculiaridades físicas de nuestro personaje. Hablemos ahora también de cómo se usan estos rasgos. Bien, hay tres razones principales para invocar el uso de un rasgo, que son desencadenar una acción automática, proponer una acción imprevista o obtener un punto de avance. Vayamos por puntos. La acción automática. Pues esto es muy fácil. Cuando se nos pide hacer una tirada de habilidad, podremos invocar un rasgo que creamos relevante. Ya sabéis, hay que vender la burra, para asegurarnos un éxito normal sin necesidad de efectuar la tirada. Por ejemplo, si estamos en un encuentro social en el que se nos pide una tirada de cortesía, a lo mejor podríamos invocar nuestro rasgo de bien hablado para, pues eso, tenemos buenas maneras al hablar, tenemos suficiente registro léxico como para poder dirigirnos con fluidez a nuestra audiencia, y así de aquella manera pues sobrepasar la tirada sin necesidad de hacer una tirada de, por ejemplo, cortesía. En este caso invocas el rasgo y simplemente consigues tu éxito normal. A veces será el propio maestro del saber el que pregunte a los jugadores si poseen algún rasgo que pueda ser relevante, y así no tener que detenerse a hacer tiradas. Simplemente si alguien posee el rasgo, vale, perfecto, avanzamos el relato y que fluya la historia sin tener que interrumpir con tiradas. Otro de los usos del rasgo es hacer una acción imprevista. A veces el maestro del saber puede decidir que una situación no admite tirada, debido a diversos factores. En estos casos, un jugador podría invocar un rasgo si cree que ello le permitiría tomar algún tipo de acción en esa situación. Y cuando esto pase, y si la invocación es válida, pues el maestro del saber solicitará al jugador que ha invocado el rasgo una tirada de habilidad que se considere oportuna. Por ejemplo, al acabar la batalla, hay numerosos cuerpos de los trasgos que han derrotado los compañeros, pero mientras están pues recogiendo ya sus cosas, nos han dado cuenta de que uno de los trasgos se estaba haciendo el muerto, el muy vivo, y se levanta y se da la fuga, posiblemente con la intención de avisar a más trasgos. Aquí el maestro del saber no requeriría tirada, porque es una situación en la que se da por hecho que están otras cosas, están despistados, están a distancia, no se han dado cuenta, pero esto ha pasado. Pero hay aquí que nuestro héroe dice, un momento, mi héroe tiene como uno de sus rasgos distintivos cauteloso, y justamente para evitar este tipo de cosas, él se encarga de vigilar con atención el campo de batalla y rematar a aquellos que no están tan muertos. El maestro del saber lo da por válido el argumento, y entonces le dice pues que haga una tirada de alerta para ver si efectivamente detecta a ese goblin, a ese trasgo que se estaba haciendo el muerto. De este modo tenemos conseguir un éxito
en una acción sin necesidad de tirar, o poder actuar, poder efectuar algún tipo de tirada en una situación en la que no podríamos hacerlo. ¿Vale? Uno es un éxito automático y el otro es posibilidad de éxito en una situación en la que no tendríamos ni siquiera derecho a tirada. Y por último es conseguir obtener un punto de avance. Cuando un héroe tiene acción, tiene éxito en una acción que refleja fuertemente uno de sus rasgos, puede solicitar ganar un punto de avance, que ya vimos más o menos que era en su momento en la descripción de la ficha. Por ejemplo, si durante la noche el personaje que está de guardia detecta un ataque de lobos y un lobo se lanza contra uno de sus compañeros, y él decide nuestro héroe que se va a interponer entre el lobo y el compañero para sostenerlo, para que el otro pueda dar cuenta del lobo. El director de juego solicita una tirada de atletismo. Nuestro héroe la pasa y efectivamente consigue forcejear con el lobo para dar tiempo al otro compañero a que dé cuenta del lobo. Nuestro héroe además dice que, aprovechando, va a invocar su rasgo arrojado para que, junto con el éxito en la tirada, obtener un punto de avance. Y estos son, pues en resumen, los rasgos. Son descriptores que definen a nuestro personaje y que podemos usar para estas tres cosas. Para invocarlos, para un éxito automático, poder tirar donde no tiraríamos o conseguir un punto de avance. Y bueno, hasta aquí lo que teníamos que decir de los rasgos. Sí, no hemos entrado a mirar una descripción de los mismos porque creo que son suficientemente se definen por sí mismos, precavido, rápido. Pues hombre, poco hay que definir aquí. De todas maneras, en el manual hay una breve descripción de cada uno de ellos, muy brevecita. Y sin más, con la misma, pues vayamos a ver, concluyamos. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado ameno y que os esté siendo útil estas ayudas y estas guías para poderos adentrar en este pedazo de juego. Próximamente en el siguiente vídeo seguiremos desmenuzando este capítulo de características fundamentales y espero poderos hablar de valor, sabiduría y, asociado a ello, recompensas y virtudes. Y sin más, espero que os esté gustando este contenido. Si es así, pues echaros al rollo y darle ahí al pulgar arriba, que es gratis. Y si os queréis suscribir, pues no estaría de más. Si podéis activar la campanita y así estáis al loro de cuando se vayan subiendo estos vídeos, porque ya os digo que por mi naturaleza caótica no puedo asegurar una regularidad. Así que trataré de que se vayan subiendo con cierta frecuencia, pero si queréis estar realmente atentos, la campanita es vuestra amiga. También, si os queréis pasar por nuestro server, por el server de Discord, seréis más que bienvenidos. Todo el equipo del servidor de Discord de CV Jackson y de este canal, pues os daremos la bienvenida y estaremos encantados de que paséis por allí. Y sin más, espero veros en el próximo vídeo y hasta entonces, salud y rol.